Punto final del aspecto de argumento. Ahora vamos a partir a otro tema que tiene que ver ya con la oratoria y el debate jurídico. ¿Se entiende? Ok, Sí, les comenté que nuestra materia se divide en 7 unidades y vamos a iniciar la unidad número 4 que hace referencia de cómo hablar en público. Y para empezar con este tema, les comparto al tema de la oratoria. La primera cuestión que vamos a resolver es cómo hablar en público. ¿Listos? Vamos a analizar estos aspectos. ¿Cómo son? Aquí vamos. Cómo hablar en público, cómo prepararse adecuadamente, la presentación oral, cómo escoger ayudas audiovisuales, las grabaciones y películas, cómo crear un ambiente adecuado, cómo controlar los nervios, cómo practicar la charla, qué hacer y no hacer ante el público, cómo hablar ante el público, cómo proyectar una imagen positiva, cómo presentar ayudas audiovisuales. ¿Sale? Estos son algunos aspectos que vamos a analizar. También, por supuesto, cómo contestar a preguntas, los pasos para preparar un discurso, definir el objeto del discurso, escoger el tema de discurso, el esquema de las ideas, el título del discurso, la apertura del discurso, la clausura del discurso y exponer el discurso. Vamos a empezar entonces con esta temática. Lo primero que vamos a hacer referencia es cómo hablar al público, cómo prepararse adecuadamente. Empezamos con este principio. Mientras más se conozca del tema, mejor papel se hará. Recomendación: si no conocen del tema o estudian y se preparan a fondo, o mejor no tomen ese tema. ¿Se entiende? Porque se va a notar su improvisación si no conocen del tema. Es evidente, se nota, es perceptible. ¿Vamos bien? Ok. La presentación debe estar lista varios días antes de la fecha. Si yo tengo una conferencia para la próxima semana, el día 17 de agosto, a más tardar al 13, 14 de agosto, yo ya tengo perfectamente estructurada la conferencia que voy a hacer. Si la voy a realizar horas antes o minutos antes, compañeros, evidentemente esa es una improvisación. Y si son buenos para improvisar, qué bueno. Pero si no, olvídense, compañeros, no les va a servir. Pero otra cuestión, la improvisación sirve en algunos escenarios, sí, por supuesto, pero en temas científicos, no, compañeros, no sirve. Para la presentación oral, vamos a dividirlo en 3 partes. La introducción, ¿sale? En este caso, lo que yo voy a presentarles es un debate, una exposición sobre cómo hablar en público. El cuerpo de mi argumentación. Vamos a empezar a analizar cómo vestirse, cómo apoyarnos de diapositivas, las grabaciones, el arte de hablar el público, etcétera, etcétera. En resumen, en conclusión, mis queridos amigos, en esta unidad analizamos este y este punto. Muy bien. Toda exposición va a tener que llevar ese ritmo para tener un buen desempeño frente al auditorio. ¿Sí? Avanzamos y vemos lo siguiente.
Atentos, por favor. Decimos ahora esto. La presentación oral, la introducción. Vamos a comenzar agradeciendo la presencia de los asistentes. Muy buenos días. A nombre de la Universidad Valle Dorado, le damos la más cordial bienvenida a esta su maestría en Derecho Procesal Penal. A continuación, vamos a iniciar con la asignatura Comunicación Estratégica para las audiencias de juicio oral. ¿Vamos bien? Iniciamos con una pregunta. ¿Conocen qué es la comunicación? ¿Saben en qué consiste la argumentación? O una anécdota, lo que hacen muchos de estos, ¿cómo se llaman? Que cuentan chistes, ¿no? Y de ahí empiezan su debate. La anécdota. El otro día tuve una audiencia y fíjense que me encontré con que el abogado de la parte contraria no sabía expresar su teoría del caso. Por eso la importancia de cómo vamos a presentar. Hasta cierto punto darle una utilidad práctica. Se informa el propósito de la charla, de la plática, se enfatiza con el tema y se enfatiza los puntos que vamos a analizar. En esta unidad analizaremos este y este punto. ¿Vamos bien? Ok. Después vamos a continuar con el cuerpo de nuestra exposición. Vamos a seguir el bosquejo que hemos preparado con antelación. Ese bosquejo va a ser como una guía que va a programar el discurso que voy a presentar. Para que no me pierda, yo ya tengo esa estructura de cómo voy a presentar mi argumento. Y entonces, ese bosquejo me va a dar una dirección de cómo voy a ir realizando mi exposición. ¿Sí? Seguimos y vamos a discutir el tema de forma planificada. Hay que estructurarlo, porque bueno, hasta en clases ustedes se pueden dar cuenta cuando el profesor preparó el tema y cuando no lo preparó, ¿eh? Es evidente cuando no lo preparó, se encuentra perdido. Habla de muchos temas y no concreta ningún tema, no se cierra ninguna idea. Por eso hay que tener una secuencia planificada. Les aseguro, compañeros, que la improvisación les da para mejor charlar un tema 1 hora, pero para charlar un tema 4 o 5 horas, no les va a dar, ¿eh? Va a llegar un momento ¿y qué voy a decir después? ¿Y qué hago? Si no tengo nada que decirles, no tengo ninguna línea que continuar. A lo mejor voy a empezar a decirle, a ver, maestro Juan, ¿usted qué piensa? A ver, maestro Jaime, ¿y usted qué me dice? A ver, maestra Rosalba, ¿qué piensa usted? Y entonces les voy dando vueltas al tema, pues pasándole la bolita a ustedes, ¿me entienden? Si vamos a mirar al reloj, tiene que ser disimuladamente, ¿sale? Para verificar que estoy cumpliendo con los tiempos. Porque si yo hago esto, compañeros, y entonces, compañeros, y como consecuencia, dicen, este cuate tiene prisa, ¿sale? Pues si tiene mucha prisa, pues ¿para qué está en esta sesión, no? Porque a cada rato está viendo a qué horas son, ¿no? A cada rato está viendo si ya va a concluir el tiempo o no. No. Por supuesto que hay que voltear el reloj, pero de forma muy disimulada, compañeros. Para que de alguna manera tampoco se verifique que están ansiosos, ¿verdad? ¿Se entiende? Ok. Y bueno, después de la introducción y del cuerpo de nuestra presentación oral, vamos a llegar a el resumen. Vamos a concluir con este tema, estimados amigos, los puntos más importantes analizados hasta esta parte de la exposición son este y este. Agradezco su atención. La verdad, admiro su disposición de estar oyendo esta conferencia, de estar escuchándome en esta sesión. Los invito a que me realicen las preguntas que tengan sobre el tema y
Aquí otra recomendación. Terminamos antes, no tratemos de alargarlo. ¿Sale? Mejor concluyamos. Debido a su buena disposición, debido al trabajo que han hecho, hemos concluido esta conferencia antes de tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Concluimos. ¿Para qué alargar algo que ya sabemos que se terminó, verdad? Son aquellos como aquellos noviazgos que ya sabemos que no hay nada, que ya sabemos que no hay futuro, pero ahí andamos con algo que ya no tiene remedio. Si se terminó, compañeros, la conferencia se terminó. Ya no busquemos alargar algo que ya concluyó. ¿Se entiende? Muy bien. Ok. Continuamos. Y por supuesto, vamos a verificar las ayudas audiovisuales. Compañeros, sencillas. Salen muy puntuales. Gráficas. Evitar sonidos que generen distracción, evitar colores que generen distracción, ¿sale? Hay que seguir la misma línea en toda nuestra presentación. No puedo manejar de chile, mole y pozole. Todo lleva una misma estructura. Y les garantizo que si al rato ven ustedes mi presentación, van a decir, ah, ese es el estilo de fulano de tal. ¿Se entiende? Muy bien. Más o menos, tampoco vamos a poner letras tan voluminosas. Se recomienda un texto, pues máximo de 24 puntos. No utilicemos más de 6 temas por lámina. Seamos muy concretos. Si vamos a presentar películas o grabaciones, tiene que ser porque se relaciona con el tema. No tiene que ser para matar el tiempo, sino porque tiene relación. También tienen que tener una duración expedita. Yo no les puedo poner en una clase de 2 horas un video de 30 minutos, ¿verdad? Porque entonces estoy matando el tiempo. Entonces el objeto que tengo es que a través de ese video, pues voy a cortar mi exposición. ¿Se vale colocar videos relacionados con el tema? Por supuesto. Música relacionada con el tema está bien, pero también que sea muy concreta. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Otro aspecto importante es el ambiente adecuado, un lugar adecuado para presentar esa conferencia, esa ponencia, esa exposición. El salón está aislado de bullicio, de sonidos de fuera de la calle. Un atril elegante, adecuado, con iluminación, que se posee el equipo necesario. Lo comentaban al principio, las salas de oralidad no tienen todos esos requerimientos, por lo tanto, el abogado se encuentra limitado en su exposición. Pero bueno, en la medida que nosotros organicemos eventos, procuremos que se cumplan con estos requisitos para que destaque nuestra oratoria frente al auditorio, para que destaque esta forma de la cual yo me voy a comunicar al público. Es muy importante. Compañeros, también la puntualidad. Si yo digo que la conferencia empieza a las 9 de la mañana y la empiezo a las 11, compañeros, pues evidentemente no estoy cumpliendo, ¿verdad? Y si tengo varios expositores, yo expongo de 9 a 9:40, mi estimado maestro Juan de 9:45 a 9:35, y así vamos. Si yo le robo tiempo al maestro Juan, pues en automático va a haber una correlación, va a haber una cadenita que se va rompiendo, ¿sale? Hay que ser muy puntuales con los tiempos. Por eso es importante que preparemos y que hagamos y que verifiquemos el cronómetro que se está cumpliendo con el tiempo de nuestra exposición, ¿sale? Presentaciones cortas, muy concretas, al punto, muy largas, pues generan una falta de control y organización. Y al rato les digo, bueno, compañeros, ¿saben qué?
Bueno, vamos a brincarnos todas estas presentaciones porque miren, ya no voy a llegar a la conclusión y entonces me brinco todas estas porque miren, ya no llegué. Pues esto me genera que yo no me preparé, ¿verdad, compañeros? Esto me genera que hasta cierto punto, pues no hice un buen control de mi exposición. Si vamos muy rápido, take it easy, tranquilo, tranquilo, bájale decibeles. Si vamos muy atrasados, aceleramos un poco. El detalle es que lleguemos al punto que nosotros nos hemos planteado para nuestra exposición, compañeros. Muy bien. Y bueno, cerramos con este punto ya para hacer el receso correspondiente, destacando lo siguiente. Hay que controlar los nervios. ¿Cuál es la base para controlar los nervios, estimados maestros? Prepararnos bien. Estar bien preparados para el día de la exposición. ¿Sale? Practicar nuestra presentación. Si es la primera vez que lo hacemos, practiquemos ante el espejo. Practiquemos ante los amigos, ante la familia. ¿Tenemos pena, compañeros? Pues bueno, quitémonos la pena y que nos escuchen. ¿Sale? Hay que quitarnos la pena. Y si lo hacemos con la familia, lo vamos a poder hacer con terceros. Llegar temprano al evento y conversar con algún asistente. Hola, ¿cómo estás? Soy el expositor Héctor Martínez Sandoval. Espero que se encuentre bien y espero que disfrute la conferencia, ¿no? No utilizar tranquilizantes. No, aguas con drogarse, ¿verdad? Aguas con, ay, es que me la aspirina porque me duele la cabeza. Ay, es que esto porque me siento mal. No, 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 tranquilos, tranquilos, ¿verdad? Escribe el material de la introducción. Debemos recordar, entre comillas, que todos te desean éxito, porque compañeros, cuando ustedes se exponen ante el público, ¿saben qué? En automático hay personas que odian sin razón, ¿eh? Van a tener haters. Eso es un hecho, ¿eh? Es decir, hay personas que para bien o para mal los van a odiar, ¿eh? Estemos en esa cuestión. Si nos exponemos al público, compañeros, hay personas que van a decir, bien hecha su exposición, y hay personas que, aunque ni la entiendan, y es más, ni estuvieron presentes, pero por todo odian, por cómo te vistes, por cómo te peinas, por tu color de piel, por muchas cuestiones, compañeros. Lamentablemente, existe, ¿sale? ¿Cómo practicar la charla? Ahí va. Al practicar solo, hay que tener a la vista un reloj. ¿Cuánto dura cada sesión? Expongámoslo. Tengamos un reloj. Practiquemos ante un espejo. Es el mejor factor que me va a decir cómo lo estoy haciendo. Les recomiendo una cuestión. Cómprense de estas grabadoras de locutor, de estas de reportero, pónganse unos audífonos y hablen. Al momento de hablar y escuchar su voz, van a ustedes ver su entonación, si es la adecuada o no. Van a decir, ay, qué feo hablo. No, hombre, o qué elegante me escucho. ¿Sale? También es muy importante practicar con amistades, practicar con la familia y que nos hagan sus observaciones objetivas. No nos enojemos por las observaciones que nos realicen. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Muy bien. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a hacer ahora con lo siguiente. Atentos, por favor. Vamos a verificar qué hacer y qué no hacer ante el público. Uno, la soltura del conferencista es muy importante. ¿Sí? Es decir, no estar nervioso, estar entusiasmado con el tema, estar de alguna manera, de forma natural, ¿sale? Sin un cuerpo rígido, sin un nerviosismo que nos impida actuar. Decimos, no hablemos mirando el telón ni el techo o el piso o las ventanas. Nos vamos a ver mal. Porque, por ejemplo, aquí nosotros vemos a este conferencista. Muy bien, muy bien. Y este conferencista debe de dirigirse
hacia el auditorio. Si el conferencista estuviera viendo a las lámparas o tuviera la vista hacia el suelo, evidentemente, pues el público, ¿qué pensaría? Pues ni siquiera le interesa el tema que está exponiendo o simplemente nosotros como público no somos de su interés. Entonces, es muy importante que tengamos la vista fija al público. Muy bien. Procuremos tener un punto de apoyo, es decir, en este sentido, mis estimados maestros, más o menos tomemos en consideración a algunas personas que se encuentren dentro de un rango visual para que de alguna manera todas las personas consideren que las estamos viendo. Las personas consideren que hay una armonía entre el conferencista y el auditorio. Continuamos y vemos que tenemos que evitar gesticular excesivamente, rascarnos, acomodarnos el cabello, jugar con llaves, bolígrafo, pasear excesivamente de un lado a otro o apoyarnos contra la pared o el atril. Eso se ve muy mal. Eso no es correcto. Si constantemente me estoy peinando, si estoy jugando con la pluma, si juego con las llaves, evidentemente estoy nervioso. ¿Sale? Si yo camino sin rumbo en el escenario, porque sí se vale caminar, compañeros, pero esta caminata es para tener interacción con el grupo, con el auditorio. Si yo me voy a ocultar o camino para pasar desapercibido, ese es un problema importante. Si me recargo, olvídense, tampoco se ve bien. Muy bien. Como aquí mencionamos, no nos escondamos detrás del atril. Cuando permanezcamos quietos, mantengamos las piernas juntas, el cuerpo derecho y la frente en alto. Es más, si podemos sacar un poco el pecho, saquemos el pecho. ¿Sale? Vamos a hacer que tener una postura adecuada para hablar frente al público. Vamos a continuar. ¿Qué otra recomendación vamos a ver a continuación referente con el público? Vamos a ver. Bueno, esta es otra recomendación. Proyectemos entusiasmo, dinamismo, interés, mostrémonos sueltos. Aunque tengamos la peor situación en nuestra vida, mostremos nuestra mejor cara. El auditorio no tiene por qué ver nuestros problemas personales. El auditorio tiene que ver nuestra soltura y nuestra mejor presencia. Vamos a continuar y vemos lo siguiente. Decimos, ¿cómo hablar frente al público? Me lo comentaron hace un momento ustedes. Variar el volumen de la voz, el tono, ocasionalmente subirlo, bajarlo, rompe la monotonía. Si yo todo el tiempo permanezco con una voz alta y nunca cambio esa variación, pues de alguna manera no doy énfasis a mi discurso. Pero si yo estoy hablando en un tono y después lo subo, quiero decir que ese punto que voy a tocar es importante. Dice, pausa brevemente luego de mencionar algo importante. Algunos estadistas lo hacen con el fin de recibir el aplauso, ¿sale? Algunas conferencistas lo hacen pues con el fin de que su público pues de alguna manera le dé un caluroso aplauso por la conferencia que está impartiendo. Creo que también esto me comentaron ustedes, maestros. Evitemos el uso de excesivo de muletillas. Todos tenemos muletillas, ¿eh? Todos. Pero bueno, vamos a procurar que no sea tan excesivo. Bueno, ¿por qué? Ok, pero, o sea, entonces, ¿sale? Hay que evitar
todos de esos elementos que no nos van a ayudar a tener una buena interacción con el auditorio. Vamos a continuar. ¿Qué más vemos, mis queridos maestros? Bueno, vamos a ver que no usemos palabras o frases como obviamente, como todos ustedes saben, está claro, todo el mundo sabe, se supone, o ustedes debían saberlo. ¿Cuál es el problema de utilizar estas expresiones, mis queridos maestros? ¿Cuál es el problema? Realmente, ¿cómo estoy tratando el auditorio si yo utilizo estas palabras? ¿Cómo, maestro Juan? Pienso yo que sería como una falta de respeto y ahí se entendería que son ignorantes el público en general. Sí, porque digo, oigan, usted esto que estamos viendo, ustedes ya lo debían de saber, ¿eh? Es decir, en automático ya los estoy descalificando, ¿no? Oigan, esto es bien obvio, ¿cómo no lo saben? Está muy claro lo que estoy diciendo. No, tengamos esa humildad, como dice el maestro Juan. O sea, si nosotros hacemos un comentario de esta naturaleza, estamos faltando respeto al auditor. Otra cuestión, porque hay personas que se las quieren dar de políglotas. Y entonces, ¿qué hacen? Pues utilizan como mata de bailes los términos en inglés. ¿Sale? O en francés, o en italiano, o en latín. No, a ver, compañeros, evitemos eso. No se ve bien. Nos vamos a ver exagerados, al menos que sea un término que necesariamente se represente en un idioma. Y entonces, si es el caso, pues no podemos evitar decirlo en su idioma original, ¿sí? Pero si podemos evitar utilizar anglicismos, hagamos. En presentaciones formales, evitemos frases cotidianas. No manches, o sea, no hombre, ¿a poco es cierto? Pues ¿a poco? No hombre, no lo creo. No, o sea, hay que utilizar lenguaje formal cuando la presentación sea a ese nivel. Lamentablemente, muchas personas, en ese afán de ganarse al público, quieren utilizar un lenguaje que no utilizan, quieren utilizar un lenguaje que no es formal y honestamente se ve mal. Lo hemos visto en campañas políticas. En una conferencia, en un auditorio formal, utilizamos un lenguaje que no es el adecuado y el político se ve mal. El político denota poca preparación en ese discurso. ¿Entiende? Muy bien. Vamos a continuar. Seguimos y mencionamos lo siguiente. Ahí va. ¿Cómo proyectar una apariencia positiva? Usar ropa elegante a la que usamos de forma regular. ¿Vale? Una ropa que también sea cómoda, una ropa que de alguna manera denote presencia frente al auditorio. Perfectamente, un saco que calce bien, una blusa que calce bien, una camisa bien planchada, bien abotonada y bueno, un cinturón que haga juego con los zapatos, perfectamente los zapatos boleados, corbata pues de un color que de alguna manera sea un color neutral, sin que sean colores llorones, sin que sean colores que a lo mejor se presten a la distracción o poco serios. Si pedimos al escenario que apague su micrófono o lo mantenga en modo silencio, si nosotros como conferencistas suena nuestro celular de alguna manera y luego tiene un tono poco ortodoxo, pues imagínense cómo se ve. Muy bien.
Avanzamos y vemos lo siguiente. Los hombres bien peinados, recién afeitados, si tenemos barba o bigote, perfectamente acicalada, perfectamente peinada. ¿Sale? Las damas que no usen maquillaje excesivo, ropa, peinados o joyas que distraigan a la audiencia. Hay que vestir, pues, de un modo adecuado para el escenario, porque si no, si no, vamos a generar una distracción. ¿Sale? Si se fijan, es una ropa muy neutral, es una imagen muy limpia, es una imagen, pues, que de alguna manera representa confianza. Bien, ahí vemos un poco este comentario. Vemos lo siguiente. Si tenemos sudor, pues hay que tratar de procurar ponernos tantito, ¿cómo se llama? De este polvo para que no brillemos, limpiémonos con un Kleenex, verifiquemos nuestra ropa y bueno, si es una conferencia muy larga, a lo mejor vale la pena que me lave nuevamente la cara en un intermedio y me acomode el pelo, ¿sale? Esto es muy importante. Sobre todo hay auditorios que a lo mejor no tienen una adecuada calefacción, no tienen un adecuado sistema de refrigeración y eso pues de alguna manera nos conlleva a que estemos sudando por el tema del auditorio. Procuremos estar en las condiciones de presentación frente al público. Muy bien. Entonces, estos son aspectos muy importantes para proyectar una apariencia positiva del orador frente al auditorio. La apariencia dice mucho en el auditorio. Por supuesto, no es un tema de que la ropa o nuestra presencia supere nuestros conocimientos, pero sí efectivamente, compañeros, si tengo el conocimiento y cumplo con este requisito, compañeros, vamos para otro lado. Pero si no tengo el conocimiento y cumplo con este requisito, pues tampoco es lo ideal. Hay que cumplir tanto con la preparación como con la apariencia que vamos a presentar. Hay un dicho que dice, como te ven, te tratan. Muy bien, avanzamos. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, vemos lo siguiente. ¿Cómo presentar ayudas audiovisuales? No utilizar demasiadas láminas. Utilicemos las necesarias para nuestra presentación. Cuando inicie la conferencia, que no esté con antelación la presentación. La presentación va a ocurrir de forma posterior, es decir, salimos al escenario y que en este punto lo único que tengamos es frente a nosotros el público sin otro distractor. Ya a lo mejor durante el transcurso o antes de prácticamente para iniciar la exposición, ahora sí ya proyectamos. Muy bien. Si alguien nos puede ayudar con el uso de la diapositiva o tenemos un apuntador láser, qué mejor para que nosotros controlemos. No digamos a las personas, siguiente diapositiva, no. Mejor utilicemos un lenguaje que ya hayamos presentado en este caso, la persona que me va a ayudar, pero yo prefiero, compañeros, que tengamos un apuntador. No hay que dejar la tarea en terceros. Si lo podemos hacer nosotros, mejor. Lo que sí se escucha más, lo que se escucha muy mal, es que digamos, siguiente diapositiva, siguiente diapositiva, siguiente diapositiva. No hagamos eso. Mejor, así a lo mejor me toco ligeramente la cara y la otra persona entiende que debe de cambiar la diapositiva. O como yo les mencioné, de preferencia tengan ustedes su propio apuntador. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Ok. En este punto, un puntero es muy importante de láser, porque cuando yo esté haciendo la proyección, ¿sale? Vamos a ver que aquí tengo una presentación que está viendo el auditorio. Ok.
Ok, aquí está la presentación, ¿no? Vamos a suponer que aquí está. Y si en esta presentación a lo mejor yo tengo un puntero láser, ¿vale? Esto va a tener una ventaja porque de alguna manera yo a lo mejor de este esquema te puedo mencionar y te puedo subrayar algún elemento que me interesa que tú revises acá, ¿sale? Te quiero destacar algo de la presentación. Muy bien, ¿sí? Ok, seguimos. Obscurece el salón suficiente para que la presentación audiovisual se vea en perfectas condiciones. Y hagan la prueba antes. O sea, no me vengan al momento de que empieza su conferencia a, a empezar. Ay, a ver, me voy a conectar. No, se ve muy mal, compañeros. Está mal. Pruebas de audio y video tiempo antes. Si mi conferencia empieza a las 9 de la mañana, yo ya estoy revisando todo el contenido desde las 8 de la mañana, ¿eh? Ya debo estar listo. Termino 8:15, 8:20 de preparar todo, me tomo un cafecito, hablo con el público, hablo con los organizadores del evento, ya todo está listo. Si llego 15 minutos antes y me quiero conectar a esa hora, compañeros, olvídense. Allí ya hay un problema en la presentación. Ya hay un verdadero problema. Y si llego corriendo todo sudoroso de que te tuve que llegar por transitar por la ciudad y tuve que correr para llegar a la hora, eso habla de que no estamos muy preparados o que de alguna manera no medimos nuestros tiempos. Muy bien. Ok, avanzamos y decimos lo siguiente. Muy bien. ¿Cómo contestar a las preguntas? Bien, primera referencia. Si nadie pregunta, ¿sale? Tú haces énfasis en los puntos importantes, ¿sale? Para que de esta manera se empiece con la discusión. Por ejemplo, hemos tenido una conferencia sobre la fase de investigación complementaria del sistema acusatorio adversarial. Y podemos decir, bueno, estimado auditorio, los puntos más importantes que analizamos en esta conferencia son la audiencia de control de detención, la formulación de imputación, la solicitud de vinculación a proceso, medidas cautelares y plazo de cierre de investigación. Vamos a empezar a debatir sobre la audiencia de control de detención. Maestra Beatriz García, ¿qué piensa usted sobre la audiencia de control de detención? Y empezamos con el debate. ¿Sale? Hay que prepararnos. Si el auditorio es participativo, ya tenemos preparado más o menos las preguntas que nos va a formular. Y si el auditorio no es participativo en la conclusión de la conferencia, bueno, yo voy a hacer que participe enfatizando estos puntos que son importantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Avanzamos y vemos lo siguiente. Puedes alargar la primera persona preguntándole y diciéndole, excelente pregunta. Ese es un punto muy importante. Considero que lo que usted analizó es un tema central de la exposición. La verdad, no había analizado su punto de vista, pero me parece que es un punto destacado. Démosle la importancia a la persona que realizó la pregunta y evitemos intercambios prolongados con una persona, porque siempre va a haber en el auditorio a alguien que prácticamente está levantando la mano desde el principio. Y entonces pregunta, 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 y no da la oportunidad que los demás miembros del auditorio, pues también tengan la posibilidad de formular alguna pregunta. Muy bien. Ok.
Avanzamos y vemos lo siguiente. ¿Cuáles son los pasos para preparar el discurso? 1. Definir el objetivo de mi discurso. ¿Qué es lo que yo pretendo con el discurso que estoy a punto de exponer? ¿Sale? Es un discurso persuasivo, es un discurso de información, es un discurso educativo, es un discurso político, es un discurso académico. ¿Qué tipo de objetivo tengo? Escoger el tema del discurso, que sea llamativo, sí, ¿sale? Pero que tampoco sea tan rebuscado el título del discurso. El esquema de las ideas, si podemos expresarlo con, por ejemplo, yo les recomiendo que en lugar de presentaciones con mucho texto, utilicen cuadros sinópticos, mapas mentales, ¿ok? ¿Vale? Preferible que utilicen este tipo de mecanismos a presentaciones que estén súper llenas de puro texto, ¿sale? Y que tengan una letra como de Arial 12 a Arial, no sé, 18. Está súper chiquita, no lo va a ver el público. Eso no es llamativo. Mejor utilicen cuadros sinópticos, mejor utilicen mapas mentales, mejor utilicen esquemas, utilicen imágenes. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Y estemos listos para la exposición del discurso. Bien, vamos a empezar. Y la primera referencia que tenemos que estudiar es definir el objeto del discurso, el objetivo, la finalidad. ¿Qué buscamos hacer con la audiencia? Entretener, informar, qué es lo que queremos hacer para que de ahí partamos la construcción de nuestro discurso. Porque aunque no lo crean, los estandoperos, pues tienen un propósito al momento de presentar su stand-up, que tiene también estos elementos y lo que buscan ellos es entretener a la audiencia. Nosotros informar, pero que en ese informar también sea dinámico y cautivemos al público. Las finalidades que tenemos con el discurso: entretener, informar, convencer, argumentar, persuadir y motivar. Por ejemplo, ¿cuál será la finalidad de mi discurso frente a una audiencia de en cualquier audiencia jurisdiccional? ¿Cuál será mi objeto, compañeros? ¿Qué es lo que buscaré? ¿Qué busco? Pues busco convencer al órgano jurisdiccional, ¿verdad? ¿Sale? Busco convencerle de la pretensión que estoy presentando. Por supuesto, voy a presentar mis argumentos, ¿sale? Racionales. Busco persuadir, ¿sí? También, es decir, hasta cierto punto, pues esto implicaría, pues, de alguna manera, utilizar argumentos racionales para persuadir al órgano jurisdiccional y, por supuesto, motivarlo a que resuelva a favor de la pretensión que en este momento estoy presentando, ¿verdad? Muy bien. Avanzamos y vamos a ver lo siguiente. Atentos. Después de definir el objeto del discurso, vámonos por escoger el tema del discurso, ¿vale? Hay que centrarse en el mensaje, poner especial atención en la idea que vamos a desarrollar.
y sobre ese punto empezar a trabajar. No nos desviemos de la idea central. Hay que continuar y avanzar en ese contexto. ¿Sale? Siguiente punto. ¿Quién es el receptor del discurso? ¿A quién nos estamos dirigiendo? Dependiendo del público, ¿sale? En este punto vamos a escoger el discurso. Si se trata de una audiencia especializada, tenemos que transmitir lo que sabemos y el dominio que tenemos sobre el tema, porque cualquiera de los miembros de ese auditorio, de ese escenario que estamos refiriendo, compañeros, pues, ¿qué creen? Pues ese se le sabe al tema que nosotros exponemos. Entonces, cuidado cuando nos presentemos frente a un auditorio especializado. Muy bien. ¿Habrá una diferencia si me dirijo a un auditorio estudiante de derecho, a un auditorio que sea un posgrado en derecho? ¿Sí hay diferencia? Sí, Sí, ¿verdad? Hasta cierto punto tenemos que subir el nivel en el tema de posgrado. Nuestro lenguaje tiene que ser mucho más técnico. Vamos a utilizar el tecnolecto del derecho. En un nivel licenciatura tampoco implica que voy a relajar el lenguaje, pero tengo que, de alguna manera, como estoy tratando con jóvenes que están en ese proceso de formación, pues debo ser un poco menos, menos sobreabundante y ser más puntual con los temas que estamos analizando. Abogados, demostremos que conocemos el tema, demos- demostremos el dominio sobre la exposición que estamos presentando. Avanzamos y vemos lo siguiente. Decimos, la experiencia sobre el tema. No hay nada peor que hablar de un tema sobre el que desconocemos. El discurso no es fluido, se notará que no controlamos el tema y eso pues nos va a reducir puntos. Mejor hablar de temas que conozcamos. Y si estamos en un panel en el cual se debaten varias ideas y yo específicamente no conozco sobre alguno de los temas que se están debatiendo en ese panel, es mejor calladito, ¿verdad? Hay que ser muy puntuales con lo que conocemos y con lo que no conocemos. Si no conocemos un tema, compañeros, pues mejor ni siquiera me presento como conferencista, ¿verdad? Ni siquiera acepto esa invitación que me hacen, porque la verdad es que me voy a exhibir, ¿vale? Si no conocemos el tema, no hablemos de ello. ¿Saben qué es lo peor, compañeros? ¿Saben qué sí se ve mal? El ignorante que cree que sabe. Eso, de verdad, eso es lo peor, ¿eh? Eso es de verdad un poco arrogante. Llega a ser hasta cierto punto, pues, va a hablar de todo, ¿eh? Y no te va a centrar ninguna idea. Todo parte de él. Él hizo esto, él hizo aquello, él es grande, él trabajó aquí, él trabajó allá, él hizo tantas cosas. Él es el bueno, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, cuidado con esta cuestión. Muy bien. Siguiente punto en relación a escoger el tema del discurso. Que nos motive una idea, que nos apasione, que nos enamore, que podamos defenderla y transmitirla, que se escuche nuestra voz, la emoción, que se escuche la emotividad, que se escuche nuestra alegría, que se escuche que queremos dar todo por esa conferencia, ¿vale? Es muy importante rechazar conferencias, temas que no conozcamos y aceptar las conferencias
que sí nos gusten, que nos sentamos bien, que sean los temas que dominemos, ¿sí? La pasión es fundamental en la comunicación, en la enamorarse. No es lo mismo decir te amo a decir te amo con toda la pasión, con todo el corazón, ¿verdad? Es muy distinto, porque el otro parece muy forzado y el otro se ve espontáneo, se ve emotivo, se ve efusivo. Otra cuestión, definir el tema. Importante, cuando creamos un discurso, es muy probable que en ocasiones queramos decir mucho. No, hay que delimitar por el espacio, por el tiempo que tenemos. Hay que poner las reglas muy claras sobre lo que vamos a presentar a la audiencia. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Si yo tengo que dar una conferencia sobre el juicio de amparo, ok, de todo el panorama del amparo, compañeros, ¿sale? Como medio de control de constitucionalidad, como amparo indirecto, como amparo directo, con el tema de recursos, si yo quisiera abarcar todo esto, ¿qué creen? Y tengo póngale hasta 2 horas de exposición, ¿creen que voy a terminar? No, ¿verdad? No lo voy a terminar. Mejor me centro un tema en particular. A lo mejor te voy a hablar de la procedencia del amparo indirecto, de su tramitación y la suspensión del acto reclamado. Y así tengo una introducción, ¿sale? Tengo una introducción, ¿ok? Tengo un desarrollo y llego a una conclusión. Si yo quiero abarcar todo, les aseguro que no voy a llegar a la conclusión. Les aseguro que lo que yo analice va a ser escueto. Por eso tenemos que definir perfectamente el tema que yo voy a exponer. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Sí, Siguiente punto. Decimos, muy bien. Siguiente. Escoger el tema de discurso. ¿Cómo vamos a comunicar ese tema? Una exposición descriptiva sobre un objeto, sobre un proceso, sobre una causa jurídica en particular, una narrativa de un hecho o una presentación argumentativa. ¿Cuál es la finalidad que yo tengo en ese discurso? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde voy a llegar? Por eso les dije con antelación, delimiten perfectamente su tema para que ustedes lleguen a esta conclusión, para que ustedes abarquen estos puntos que les estamos presentando. Muy bien, ok. Avanzamos y decimos esquema de ideas. Ideas, conceptos que cautiven a la audiencia. Vamos a utilizar imágenes, presentaciones dinámicas. Tengamos una apertura del discurso muy emotiva y cerremos con esa misma emotividad el discurso. Utilicemos herramientas de inteligencia artificial, utilicemos Canva, utilicemos programas de inteligencia artificial, utilicemos todas las herramientas para que el auditorio diga, ah, no, hombre, esto es de otro planeta. No, hombre, este cuate vino súper preparado. No, hombre, ¿cómo domina el tema? ¿Por qué? Porque de alguna manera mis ideas las estoy esquematizando. Si la presentación del orador
fuera, solamente que tenga una imagen muy magnética, algo que nos cautive, podrá tenernos atentos con su simple exposición lisa y llana. Pero bueno, siempre es bonito tener una imagen detrás, siempre es bonito tener un escenario, es muy bonito los instrumentos tecnológicos que utilizamos, todo esto es muy padre y de verdad nos va a servir bastante en la exposición que vamos a realizar. Bien, ok. ¿Algún comentario sobre esto, mis queridos maestros? ¿Alguna cuestión en particular? Maestro Juan, veo que abre el micrófono, le escuchamos. Sí, maestro, muchas gracias. Sí, efectivamente, como bien dice, una persona que va a estar en una conferencia, pues debe de dominar. Considero que es un punto muy importante dominar el tema. Adicionalmente, como dice, tener un apoyo, ¿no? Para las diapositivas. Y pues también el tema de la vestimenta. Yo he acudido a algunas conferencias y sí, efectivamente impacta mucho cuando hay una formalidad, ya sea de hombre o la mujer, en su vestimenta, porque también en ocasiones pues acuden oradores que van pues casuales, vamos a llamar, ¿no? De forma casual. Y que hace tiempo conocí también a una profesionista que ella se enfocaba mucho a la imagen pública. Entonces ella preparaba esa parte en la cual, de acuerdo a su profesionalismo y su conocimiento y su experiencia, daba esa, pues vamos a decir, asesoría para imagen pública. De hecho, los políticos que de alguna manera pues ya son de renombre ocupan mucho ese tema de esos profesionistas que se enfocan a esa imagen pública. Obviamente, pues nosotros no estamos en un tema político, pero pues sí, si en algún momento pues tenemos esa oportunidad, pues tomar los consejos de esas personas profesionistas que se enfocan a la imagen pública. Es cuanto, maestro. ¿Qué cree, abogado? Otra vez reitero el tema de los Estados Unidos. El tema de la imagen pública de un abogado es fundamental, ¿eh? O sea, el tema de la vestimenta, el tema de la formalidad, el tema de cómo viste, del peinado, de, del color de, digamos, del maquillaje, de la textura en el caso de mujeres, del vestido, de las uñas, de las manos, de la limpieza de las manos y todo eso, sí lo consideran como matrícula, ¿eh? Es una cuestión importante para un abogado dentro de ese ejercicio profesional. La verdad que tiene un impacto fundamental y honestamente los abogados en Estados Unidos que cumplen este rol son más exitosos que los abogados que no tienen este rol. Es evidente, o sea, si hay un análisis de una imagen pública dentro de la propia abogacía, ¿eh? Por eso sí es fundamental para esta formación en el tema de los abogados que se presentan frente a los tribunales. Mi estimado maestro Jaime, Jorge, te escuchamos. Sí, muy cierto lo de los abogados en Estados Unidos. Acabo de ver una serie, se los recomiendo en Apple TV, que se llama Defendiendo a Jacob y precisamente estaban preparando al acusado, ¿no? Y le daban indicaciones muy puntuales, digo, esto porque lo acabo de ver, y le decían que siempre viera a los ojos, o que viera al juez, que no volteara a ver al jurado, que cuando hicieran las entrevistas no contestara nada, que no hiciera expresiones incluso, ¿no? Cuando lo estaban acusando, es que él, traía un cuchillo, ¿no? Y que no hiciera cara de sorpresa, o sea, el manejo de emociones, ¿no? Porque incluso aunque no estés hablando, pues la gente te está viendo, ¿no? Y están viendo las reacciones. Entonces, como bien decía usted, maestro, pues estamos en el ojo público, son 1.000 ojos que nos están viendo, o son 50 ojos, lo que sea, estamos en el centro y tenemos que manejar todo ese tipo de emociones y pues no dudo que sí se nos vayan muchas cosas, algunas muletillas, ¿no? Ahora, mucha gente cuando habla la oigo que dice, y pues nada, voy a hacer lo otro y pues nada, o sea, como que ahora está de moda esa muletilla, los oigo mucho y bueno, a eso va mi comentario.
No, muchas gracias. Y por ejemplo, en ese tema que usted me habla sobre el imputado, el tema de vestirlo, el tema de prepararlo, también es influir en el juez. Oiga, su señoría, ¿cómo se imagina usted que una persona que tiene un trabajo, que es buen padre de familia, que es un ciudadano responsable, pudo cometer ese injusto penal? Y entonces lo humanizamos, ¿verdad? Lo ponemos ahí muy limpio dentro de una audiencia. Y eso tiene un impacto, por supuesto, también en el jurado. Son aspectos que se toman en consideración y se analizan, sobre todo en un escenario tan importante como una sala de audiencia en un tribunal de los Estados Unidos, ¿eh? Muy bien. Que hay toda una, toda una teatralidad, ¿eh? Todo un escenario de formación. Pero bueno, el esquema de las ideas que venimos platicando, de cómo vamos a ordenarlas para cautivar a nuestra audiencia. Lo primero que va a llamar la atención, compañeros, es el título del discurso. Si yo les digo análisis del artículo primero constitucional en referencia a los medios de control de constitucionalidad y control de convencionalidad para la defensa de los derechos humanos a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011, ¿cuál es el problema, compañeros? Que es un título bastante largo. Ya, o sea, es muy larguísimo. A lo mejor el tema es importante, pero el puro título dice, ay, ya, no, no, ya con eso ya me dijo todo, ¿no? Mejor seamos mucho más concretos, ¿verdad? La apertura del discurso, pues es una pauta fundamental. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a lograr nosotros con esta apertura de discurso? Por ejemplo, ¿qué se hace en las audiencias de juicio oral, compañeros? ¿Cuál es en este caso lo que se recomienda dentro del alegato de apertura? ¿Qué se recomienda? ¿Qué es lo que ustedes me dirían sobre el alegato de apertura? Maestro, podría ser tener un amplio conocimiento del, de la problemática, de lo que se intenta, pues de alguna manera defender. Bueno, en el caso, ¿verdad? Que esté uno como abogado defensor, o en otro caso, pues del lado de la víctima, ¿no? Ser convincente. Como nos dice mi estimada abogada, María Guadalupe López Espinosa, que seamos precisos con la teoría que vamos a presentar, ¿verdad? Esto es importante y vamos a verlo a continuación cuando hablemos del título del discurso, la apertura y la clausura del mismo, porque algo muy similar hacemos en las audiencias. Vamos a iniciar. Título del discurso. Voy a hablar sobre los medios de control de constitucionalidad. En este punto, lo que yo pretendo en esta conferencia es que el auditorio conozca la procedencia de los medios de control de constitucionalidad. Empezamos con con la apertura del discurso. Comenzar el discurso captará la atención del público y conseguiremos que esté atento a nuestra exposición. Si cautivamos con este primer punto, va a decir, ¿qué más? Quiero escuchar más, quiero saber más del caso, quiero conocer más. Persuadimos y convencemos al órgano jurisdiccional. Veamos un ejemplo de un alegato de apertura en una audiencia de juicio oral. Empecemos. Damas y caballeros del jurado, sé que han pasado toda la mañana escuchando al señor Broigo hablar. Sé que tienen hambre, y lo que tengo que decirles no me tomará mucho tiempo. No me agrada Alexander Cullen. No creo que sea una buena persona. No espero que les agrade.
Ha sido un terrible esposo con sus 3 esposas. Ha sido una fuerza destructiva en la vida de sus hijastros. Ha engañado a la ciudad, a sus compañeros, a sus empleados. Ha pagado cientos de miles de dólares en multas y fianzas por muchos años y no me agrada. Les diré algunas cosas durante el curso de este juicio que van a hacer que les agrade aún menos. Pero esto no es un concurso de popularidad, es un juicio de homicidio. Y el único hecho importante que probaremos en este procedimiento es que Alexander Cullen estaba en otra parte cuando estos horribles crímenes tuvieron lugar. Ahora, la fiscalía. La fiscalía montará un gran espectáculo. Tienen a todo un equipo aquí, harán todo lo que se les ocurra en este caso. Pero yo quiero una cosa de ustedes. Una cosa. Eso es todo. Quiero que ustedes se pregunten, ¿el que no me agrade este hombre es razón suficiente para declararlo culpable? Disfruten su almuerzo. Hablamos después. ¿Qué diablos hiciste allá adentro? ¡Van a odiarme! Escúchame como nunca has escuchado a nadie en tu vida. Voy a matarme para asegurarme de que te odien. Porque mientras estabas haciéndolo con Melissa no podías estar matando a tu esposa. ¿Por qué no lo dijiste antes? No se vería espontáneo, Cullen. Ah, ya comprendiste. Sí. Muy bien, estimados amigos. Si se fijan, el discurso que hizo como apertura fue un discurso que apasionó, fue un discurso que metió al auditorio, que hizo que en este caso el jurado, pues tuviera hasta cierto punto, pues una atención a la causa que en ese momento se va a presentar ante el tribunal, ¿verdad? Mi estimado maestro Juan, te escuchamos. Sí, considero que fue convincente en lo que hizo, convincente en sus argumentos, convincente en que él, aunque tiene una postura, eso no indicaba que por eso iba a ser enjuiciado, aunque él públicamente tenía una imagen, pues vamos a llamarle negativa, y que es por eso que al último, bueno, al final de este video, pues le reclama, ¿no? Que por qué lo había hecho. Y dice, pues es que si no lo hago así, no iba a ser espontáneo y no iba a convencer. Claro, o sea, al final de cuentas lo que hizo, pues a lo mejor sí lo expuso como la peor persona, pero dijo, el que sea impopular no significa que cometió homicidio, ¿verdad? Muy bien, excelente. Maestra Adela, te escuchamos, por favor. Sí, respecto al video que vimos, demostró mucha seguridad, elocuencia en lo que estaba diciendo y el tono de voz también, porque en ese momento el jurado enfocó su atención en lo que estaba diciendo y como que causó impacto. Eso es lo que pude observar. Es cuanto. Es, es importante lo que comenta, ¿verdad? A final de cuentas, el impacto que tienes al jurado, porque lo tienes que convencer, porque de alguna manera le tienes que llamar la atención y por lo menos poner en duda que pudo haber sido responsable. Y si pones en duda, tienes que absolver. Acuérdense que las sentencias tienen que ser más allá de toda duda razonable. Mi estimado maestro Alan, te escuchamos, por favor. Alan, maestro Alan. Maestro Alan, creo que no se escucha su micrófono. A ver, otra vez ábralo. Maestro, creo que por ahí abrió su micrófono, pero no se escuchaba. A ver si lo puede abrir. Ah, no sirve el micrófono. Puede escribirlo por el chat también si quiere, maestro, no se preocupe, ¿eh? Nos comenta, por ejemplo, mi estimada maestra Blanca Estela, que distraer y llevar a fin de evitar que, bueno, hasta cierto punto, pues implica un poco de esa distracción. No se preocupe, maestro Alan, si no tiene problemas en el si tiene problemas en el micrófono, con todo gusto también escuchamos su participación en el chat, sin ningún problema. Ahora vámonos con la clausura de nuestro debate. Estimados amigos, también tiene que ser inspiradora, cautivadora. Vamos a finalizar el tema. ¿Qué conclusión vamos a llegar? ¿Por qué lo que hemos expuesto ha sido demostrado?
¿Por qué todo lo que he desarrollado en este tema es importante para su vida? ¿Por qué he demostrado más allá de toda duda razonable la responsabilidad del sujeto imputado en la comisión de un delito? Y si soy defensa, ¿por qué he puesto en duda la teoría del caso de la fiscalía y por qué usted, tribunal, tiene que absolver? Vamos a ver, estimados amigos, la referencia a la clausura del discurso. Continuamos. Justicia. Una bella palabra. Hoy, por ejemplo, significa que cuando una persona es acusada de intento de asesinato, ese delito debe demostrarse más allá de toda duda razonable. Y para demostrar un intento de asesinato, solo importa una cosa, la intención. No negaré lo evidente. Gordon Brock se pasó de la raya. Llegó a casa borracho, agredió a su mujer, Dina, y la mandó al hospital. Pero cuando Dina Brock estaba tirada en el suelo inconsciente, fue Gordon Brock el que pidió una ambulancia. Fue Gordon Brock el que impidió que su mujer muriera desangrada antes de que llegara la ayuda. ¿Le hace eso un héroe? Claro que no. Pero sí que demuestra una cosa, que aunque abusó de su mujer, nunca quiso matarla. Él jamás pretendió matarla. Pueden odiar a Gordon Brock, si quieren, por pegar a su mujer. Yo le odio. Pero cuando entren a deliberar, recuerden esas palabras, porque son la clave de este caso. Tienen un trabajo, y consiste en impartir justicia. Por suerte, la acusación les ha facilitado la labor. Un veredicto. Inocente. Bien, estimados amigos, ¿qué pensamos sobre el discurso que presentó este abogado en los alegatos de clausura? Mi estimada maestra Adela, te escuchamos. Por lo que pude darme cuenta, lo que intentaba era sí, determinar que sí cometió el delito, pero como minimizarlo. El decir, sí, sí lo hizo, sí la atacó, sí la dañó, pero la auxilió en último momento. Eso es lo que trató de minimizarlo Ok. para conseguir una sentencia mínima. O en todo caso decir, a ver, ustedes están abriendo una carpeta de investigación por homicidio. El tipo sí Exacto. es responsable, pero no cometió Pero homicidio. no por el delito que ustedes lo determinaron, sino por otro, que se Ajá, tendría que reclasificar. sí, o sea, es malo el tipo, sí es malo. Es una Ujú. persona que no considero una persona buena, sí no la considero, Sí, porque inclusive dice, yo también lo odio, pero sí, bueno, ese tema no implica que cometió homicidio, ¿no? ajá, Y exacto, es un fulano, pero de lo peor, de pero lo no, peor. pero Pero no no por el cometió hecho de lo que lo están, ajá, exactamente. imputando, no por lo que lo están imputando, sino por otro delito. Exactamente. Y al final de cuentas fue persuasivo con la Ujú. conclusión de su alegato. Y dice, ustedes tienen que impartir justicia y emitir una resolución de no culpabilidad. Se Ajá, acabó. ¿Sí? exacto. Sí, Con eso cierra su discurso, ¿verdad? sí, Muy bien. exactamente. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Maestra Gracias a Claudia, usted. te escuchamos, por favor. A ver, te escuchamos, a ver si ya. A ver, ¿Ahí me escucha, maestra? Bueno, perfectamente te retomando, escuchamos. Te ¿me escuchamos escuchan? bien, maestra. Ok. Bueno, como retomando todo lo que hemos estado analizando y todo lo que usted nos ha estado retroalimentando, pues vemos en las películas y en las partes de las escenas donde pues el abogado, ¿no? Y haciendo tanto la acusación como la defensa, pues ahí uno se percata de los argumentos, de la forma de persuadir al público y al jurado, y que en un momento dado, pues el objetivo es ya sea que se declare inocente o bien en un momento dado, pues se le lleve a cabo o sea, o le declare culpable. Y bien es cierto, el abogado tiene que ser muy astuto, tiene que tener esa seguridad y de todo lo que se llevó a cabo, concluir y persuadir al jurado y en nuestra ley pues sería aquí al juez
para que emita una resolución favorable o bien que no sea favorable de acuerdo al interés que en un momento dado se esté manejando. Y vemos también que la vestimenta del abogado sí influye, la forma de expresarse, en un momento dado, pues la forma de conducir, de hablar, de que pues parte, ¿no? De lo que viene siendo pues también la actuación para conseguir lo que en un momento dado pues el abogado requiere, ¿no? Que se lleve a cabo. Y bueno, pues eso es todo. Al contrario, maestra, muchísimas gracias. Y le voy a comentar algo muy importante. Y esto no tiene que ver solamente con la abogacía. En general, frente a una experiencia, compañeros, las personas recordamos dos cosas en particular. Tenemos a recordar mucho el inicio de cualquier relación, el inicio de cualquier argumento, el inicio de cualquier situación que estamos viviendo. Esa es una parte medular. Por ejemplo, híjole, voy a tocar un tema sensible, pero por ejemplo, cuando tenemos un familiar que le detectan cáncer o una enfermedad de estas terminales, este es un primer impacto que tenemos. Es algo fuerte. El intermedio es importante, es fuerte, pero lo que normalmente trasciende para las personas es esta parte inicial y es esta conclusión, el cierre, lo último que vivimos. De una relación amorosa, recordamos el principio y recordamos el final. De un argumento, recordamos el principio, recordamos el final. Si, por ejemplo, tenemos una pésima clase con algún docente, pero cierra fuerte, es con lo que no vamos a quedar. O así, oh, no, hombre, qué maravillosa clase. Pero al final de cuentas, es ese punto final con el que cerró, ¿no? O, por ejemplo, un partido de fútbol. Si todo el tiempo estuvo malo, pero tuvo un buen inicio o un buen final, compañeros, eso es lo que nos va a cautivar. No, hombre, qué partidazo. No, hombre, qué juego tan brillante. Pero la realidad es que esos son los puntos centrales. Por eso los alegatos de clausura y cierre tienen que ser emotivos. Tenemos que tirar toda la carne al asador. Tiene que ser el punto más importante de lo que vamos a exponer frente al tribunal. Y concretos, ¿eh? Concretitos, a lo que vamos, al punto. Porque eso es el impacto que vamos a tener, estimados maestros. Muy bien. Avanzamos y tenemos la exposición del discurso. ¿Cómo lo vamos a exponer de manera exitosa? ¿Sale? Ya lo mencioné, podemos hacerlo de forma oral sin ninguna presentación, va. Tenemos que tener una imagen súper magnética, tenemos que tener un discurso súper apasionante para que no requiramos ningún fondo. Puede ser, dale, se puede, pero si estamos ante un auditorio de una nueva generación, bueno, por nueva generación estoy hablando de 40 hacia abajo, se va a aburrir, ¿eh? Se va a aburrir. Necesitamos ponerle imágenes audiovisuales. El alumno es kinésico, el alumno aprende con colores, el alumno aprende con imágenes, el alumno aprende con un contexto visual atractivo, ¿sí? Es decir, si tiene de 40 hacia abajo, tenemos que ser dinámicos, compañeros. A la nueva generación, pongámosle un ponente que es muy bueno, pero que solamente habla, lo vas a perder, lo vas a perder. Tenemos que ser dinámicos con el uso de cómo lo vamos a exponer. La recomendación es siempre ensayar, siempre tener ese ensayo para que corrijamos errores, porque pueden ocurrir durante ese transcurso. No nos confiemos porque ese es el peor de los errores que podemos tener. Confiarnos, compañeros. Aunque hayamos expuesto este tema, aunque seamos súper expertos, no nos confiemos en esa expertise. De verdad que en algún momento podemos fallar. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta, maestra Claudia, todo bien?
¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, es que creo que tenía la manita arriba. Muy bien. Vamos a continuar, estimados amigos.